bueno, esta música ya nos indica que entramos en nuestro espacio de entrevistas. Esta vez nos acompaña Jacqueline Miranda, que nos hablará sobre el rasgo. Bueno, buenos días, Jacqueline. ¿Qué tal estás? Buenos días, Belén. Pues yo muy bien, encantada y agradecida de estar aquí contigo hoy. Muchas gracias por dejarnos entrevistarte. Y bueno, pues lo primero, háblanos de ti para que te conozcamos y bueno, pues sepamos dónde te podemos localizar en redes. Pues perfecto. Bueno, mi nombre es Jacqueline Miranda Madeira, yo soy psicóloga, soy brasileña, llevo en España 18 años ya. He venido para hacer un doctorado, ya había estudiado psicología y acabé quedando aquí y llevo unos cuantos años trabajando más específicamente con inteligencia emocional, aunque soy psicóloga sanitaria, entonces en realidad trabajo con un poco de todo. Y en los últimos años también he dedicado muchas horas a estudiar y comprender mejor lo que es considerado la autosensibilidad. Ujú. O sea que todos nuestros oyentes van a encontrar muy interesante tus servicios y tus conocimientos, porque es lo que están buscando. Y bueno, por curiosidad, ¿por qué estudiaste psicología? Bueno, yo en realidad en la época de elegir profesión, como estamos tan jóvenes, yo con 17 años estuve en dudando entre medicina y psicología. Me ha gustado mucho siempre y siempre había desde el inicio de la adolescencia pensado en las dos áreas y tenía muy claro que quería dedicar a un trabajo que pudiera ayudar a las personas. Eso es algo que yo lo tuve claro desde muy pronto. Pero más al final quedé en duda y tuve la suerte de poder contar con la ayuda de una psicóloga para trabajar esto, las percepciones que yo tenía en aquel momento, los prejuicios, para tomar una decisión guiada. Y acabé eligiendo psicología. Lo mío con la medicina tenía mucho que ver con estatus, con lo que la medicina en Brasil, en un país con tanta desigualdad, te da mucha seguridad a nivel financiero, y psicología en aquel momento no. Pero la decisión fue tomada sobre todo porque yo ya tenía unas habilidades, ¿no? La psicóloga en aquel momento consideró que eran ya habilidades muy propias de una psicóloga y que yo las tenía de una forma muy natural. Y Ujú. entonces acabé y estoy muy contenta de haber elegido psicología y no medicina. Vamos, que su ayuda te vino muy bien para poder saber cuál era tu camino, ¿no? Sí, muy bien. De hecho, ella me confirmó, ¿no? Tuve la suerte de poder contar con este trabajo a los 17 años y ella me enseñó ahí ya muy pronto la importancia del autoconocimiento, ¿no? De entender tus propios pensamientos y tu propia percepción para tomar decisiones en la vida. Y yo, de hecho, sigo recomendando la psicología, no solo como una forma de trabajar trastornos y dificultades, pero como un camino también para aprender más sobre uno mismo, ¿no? Sí. En España aún hay bastante prejuicio con la tarea de la psicología. Se considera la psicología como simplemente una ayuda a personas que no están bien o incluso que están locas, tienen un trastorno, y no es así. La psicología es una ciencia y que tiene una serie de herramientas que pueden facilitar nuestra vida e incluso prevenir determinados problemas en el futuro. Sí, yo estudié magisterio y también es algo que he dicho que sería muy necesario en la carrera de magisterio para poder entender a los alumnos. Debería haber no solamente unas puntaditas, sino que un poquito más profundo. Eso lo tengo claro. Totalmente, Sí. totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, yo sé, porque te conozco, que tú eres PAS, así que nuestro programa va sobre los PAS. ¿Y qué nos podrías contar sobre ellos? Ya que tú lo eres, o sea, trabajas con ellos, lo eres, ¿qué nos puedes contar sobre ellos? Bueno, primero es muy importante entender que cuando nosotros hablamos de paz, personas altamente sensibles, nosotros estamos hablando de un rasgo de personalidad, ¿no? En mi caso, yo no conocí ese rasgo hasta la vida adulta. Crecí, fui educada en Brasil, en una familia muy grande, donde mis características tampoco nunca fueron un problema. Yo no he tenido algunas dificultades muy típicas de estas personas por haber vivido en Brasil y nacer en la familia que nací. Entonces yo no conocía realidad. Mi hija con 3 años empezó a tener algunas dificultades en el colegio y nosotros encontramos esa primera información a través de esa experiencia de ella. Ella no se adaptaba, nosotros no comprendíamos qué pasaba, ella decía cosas que nos dejaba bastante sorprendidos con la madurez emocional que tenía,
contar un poco la edad y la Ujú. percepción que ella tenía del entorno. Entonces nosotros, a través de unos amigos, encontramos el libro de la doctora Aaron, que casi todas las personas conocen a partir de ahí. Y es muy importante porque el libro de la doctora Aaron es un resumen bastante científico de lo que hay y de que eso está demostrado científicamente. No, no todos los libros que se escribieron sobre autosensibilidad parten de la base científica y eso es muy importante. Lo que pasó conmigo es que aparte de leer ese libro y de comprender que yo tenía muchas de esas características, que ese rasgo estaba presente en mí, entonces estaba justificado en la presencia en mi hija, porque es genético. Yo quise aprofundar y entender más a nivel científico y leí, hice un trabajo en el máster sanitario, mi trabajo fin de máster fue sobre todo lo que había sido investigado hasta el momento. Yo quería comprender cuán de científico había en ese rasgo, si era realmente verdad, que había estudios muy basados sobre esto, y ya puedo decir que sí, ¿no? De hecho, a nivel científico, se considera sensibilidad en el procesamiento sensorial. Ese es el nombre que se usa. Y es importante, porque el propio nombre ya define lo que es, ¿no? Son personas, para poder definir lo que es, son personas que nacen con una sensibilidad mayor para procesar la información de su entorno, ¿no? Entonces, esto está definido así, ¿no? Lo que consideramos a nivel calle, personas altamente sensibles, sabemos que es esto, son personas que nacen con esa tendencia a tener una sensibilidad mucho mayor que la mayor parte de las personas para procesar la información de tu entorno, sobre todo información sensorial. Eso es muy importante a través de los sentidos. Y sabemos que alrededor de 15-20% de la población, ahí según cada autor, algunos hablan de 15, otros hablan de 20, pero está considerado que alrededor de 15-20% de la población contenga ese rasgo de personalidad, ¿no? O presenta ese rasgo, nace con esas características. ¿Y hay alguna diferencia entre rasgo y trastorno? Porque hay alguno que todavía se sigue pensando de que eso es un trastorno. ¿Cuál es la diferencia? Claro, es una pregunta muy buena, Belén, y a la vez una pregunta muy difícil, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos de rasgo de personalidad, nosotros hablamos de un conjunto de características, características de percepción, de pensamiento y de forma de relacionar que son estables a lo largo de la vida. O sea, nosotros todos los seres humanos nacemos con una tendencia, ¿no? Esa tendencia se va modelando con las experiencias y con la interacción, pero nacemos ya con unas tendencias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa sensibilidad, son personas que nacen con esa tendencia a tener una forma de pensar propia, una forma de perceber el entorno y una forma de relacionar con el entorno, ¿no? Entonces, hasta ahí es rasgo. Pero ¿qué pasa? Si ese rasgo, no hablando solo de sensibilidad, pero a nivel general, qualquer rasgo que en la interacción con el entorno se va se tornando rígido y que esa rigidez es tal a punto de que la persona no consiga adaptar y tener una funcionalidad en la vida, es cuando pasamos a hablar de trastornos de personalidad. Y ahí es muy importante tu pregunta, porque hay mucha confusión con el rasgo de sensibilidad, porque es verdad que nosotros vemos que algunas veces ese rasgo, como outros, pode evoluir a um transtorno dependendo da forma como interar. Então, essa linha é uma linha muito tênue. Quer dizer, em um princípio, é um rasgo de personalidade, sim, pero qualquer rasgo de personalidade que se vuelve demasiado rígido e dificulta minha adaptação em el entorno e hace com que eu empiece a não ter uma vida funcional, passa a ser considerado um transtorno, pero não por la característica em si, pero por la forma de utilizarla. De hecho, me gusta mucho cuando trabajo con personas altamente sensibles definir esto, ¿no? Decir, lo que el rasgo en sí es considerado para nosotros completamente neutro, no es bueno o malo. Lo que hace la diferencia es cómo yo utilizo esas características en el día a día. Ahí sí podríamos clasificar esas características en buenas o malas, pero más que nada por la interacción. La característica en sí siempre es neutra, como la inteligencia, como la belleza y como otros rasgos que podemos nacer con ellos. Y, a ver, una pregunta. Si ya después de esto que ella sepa, vaya diciendo, vale, creo que yo tengo el rasgo, no tengo el trastorno,
Vale, pero no es un diagnóstico. Entonces, si alguien quiere saber si lo es, ¿cómo lo puede averiguar? Hay un test que se puede hacer en la página de APACE, ¿no? APACE es la asociación española que lleva todo el tema del conocimiento científico en España, de ese tema. Entonces, hay un test que se puede hacer. Es un test que está considerado autoevaluación dentro de psicología, então não está considerado, é simplesmente uma guia, vamos a dizer assim, não? Então, agora eu me he enterado há muito pouco de uma investigação que está formateando o teste para a população espanhola, porque até então não estava. Isso está sendo hecho agora, empieza a publicar os primeiros resultados, pero eu insisto. Es importante buscar ese test en las páginas de APACE, que es donde está más fácil, y a partir de ahí yo considero que sería importante buscar un profesional para que te pueda ayudar a comprender mejor esas características, ¿no? Porque más que decir si uno es o no paz, para nosotros se trata de gestión, de cómo puedo gestionar mejor esas características. Bueno, nos vamos quedando un poquito sin tiempo, así que te voy a hacer dos preguntitas muy, muy rápidas. Vale. Me imagino que, bueno, que a ti te dijeron, que nos lo han dicho todo el mundo, pues tienes que ser menos sensible o no te lo tomes a personal o una frase similar. ¿Tienes alguna anécdota sobre estas frases o cómo te lo tomabas? La verdad que no tengo muchas. Eso es una gran diferencia que me marcó mucho, ¿no? Yo no he tenido muchas experiencias de que me dijesen esto hasta llegar a España, que yo ya era adulta, ya había también pasado por procesos terapéuticos, porque en Brasil se recomienda que todos los psicólogos hagamos un trabajo terapéutico antes de empezar a trabajar. Entonces yo me considero una privilegiada en ese sentido, Belén, porque yo no he escuchado de mi familia ese tipo de cosas, no al revés. Se me valoró mucho porque yo tenía una capacidad perceptiva muy alta y eso era para mi familia bastante positivo, aunque generaba algún que otro problema, pero era mucho más porque yo quizá decía cosas en momentos inadecuados. Eso sí, por ejemplo, esa capacidad perceptiva que yo tenía era muy alta y a veces yo hacía como un resumen muy rápido de la situación y tenía ahí, en aquel momento no tenía la habilidad de guardar esa información como ahora la tengo para decir en momentos más correctos. Entonces, las anécdotas que yo tenía, pero a mí nunca se me juzgó por eso. Lo que sí me decían mis padres o algún de mis tías, siempre lo que decía muchas veces es que quizá el momento no era adecuado, ¿no? No sé, pues hacer esas observaciones tan paz del estado de ánimo de alguien o de observar que la persona ya llevaba 3 o 4 veces haciendo lo mismo, cosas que a lo mejor pasan más desapercibido a nivel de relacional y que yo tenía esa habilidad, pero yo no me sentí nunca juzgada, entonces la verdad que no tengo esa experiencia, lo siento. No, eso es muy bueno, eso es muy bueno, porque la Eso es muy mayoría, bueno. la mayoría con los que hablamos suelen tener alguna frase similar y que no tengas ninguno, eso es muy bueno porque eso significa aceptación. O sea, genial. Y bueno, por último, tenemos una sección de arte en el programa. A ti te gusta el arte, imagino. Sí, Como una mucho, más. mucho. ¿Y nos podrías dar una recomendación de algo artístico que a ti te encante? Lo que sea, nos da igual. Yo creo que oímos la palabra arte y oímos comida, comida mental y comida emocional. Alimento, más bien. Totalmente. Sí, antes voy a hacer una definición muy rápida porque yo creo que es bueno para las personas que son altamente sensibles entender eso, ¿no? El arte en general es una forma de expresar en el mundo, ¿no? Entonces, todos nosotros tenemos capacidades artísticas, aunque no sean todas consideradas buenas o malas para virar una profesión, pero a nivel de expresión, el arte, entonces, como somos personas que tenemos una tendencia a reflexionar mucho sobre las cosas, el arte tiene una función muy importante que es hacer con que nosotros canalicemos una parte importante de esa alta emocionalidad sem tener que passar todo por la parte cognitiva, sem tener que estar pensando y reflexionando sobre todo, ¿no? Entonces, el arte debería ser, como dices tú, una forma de alimentar nuestro mundo interior, pero a la vez una forma de sacar toda esa emocionalidad que muchas veces queda ahí
pues generando angustias y ansiedades, ¿no? Entonces, eso es muy importante. A mí, lo que por mi país, posiblemente, el arte que más me facilita esa comunicación es la música, ¿no? Entonces, yo recomiendo mucho todo lo que son las canciones de Alanis Morissette, por ejemplo, que es una persona que habla mucho de la sensibilidad y ella cuenta incluso en sus músicas determinados momentos de angustias que yo me encuentro mucho con las personas altamente sensibles. Entonces, yo recomiendo sobre todo la música. En literatura, podría estar aquí describiendo muchos libros, pero por ejemplo, un libro que me ha marcado mucho y lo leí muy jovencita es Mujeres que corren con los lobos, que es un libro que yo lo recomiendo a todas las mujeres y especialmente a las personas sensibles, porque habla mucho de esa conexión también nuestra con la cultura, ¿no? Y cómo la cultura a veces nos marca a punto de que dejemos de ser un poco de nosotras mismas, ¿no? Entonces, quizá son para hoy las dos grandes recomendaciones. Y hablando de recomendaciones, ¿puedes darle un consejo a alguien que no sea PAS para que pueda comprender a una PAS? Un consejo rápido. El consejo es para todas las personas, incluido para los PAS, porque nosotros a veces también queremos que los otros nos comprendan de la misma forma que hacemos nosotros, ¿no? Y Sí. eso es imposible. Yo creo que sobre todo la capacidad para comprender a otra persona, lo primero es escucharla, ¿no? Entonces, primero tendríamos que aprender a escuchar el otro y lo segundo es a respetar. Respetar en el sentido de que no importa si estamos o no de acuerdo, pero yo respeto lo que tú piensas, ¿no? Aunque yo piense de otra forma. Esa es nuestra asignatura pendiente, pero yo creo que no solo como paz o no paz, yo creo que a nivel general en el mundo, si alguien me preguntara qué es lo que más necesitamos aprender en ese momento de la historia, yo considero que es esas dos palabras, ¿no? Aprender a escuchar a uno mismo y al otro y aprender a respetar. Bueno, pues tenemos algunas preguntas todavía, pero lo vamos a dejar en otra ocasión porque nos gustaría contar contigo si es posible, si no estás muy liada, porque sabemos que tienes mucha gente. Eh, y muchas gracias por toda la información que nos has dado, porque nos has dado mucha información relevante y que lo van a agradecer, sobre todo si todavía están diciendo yo me siento un poco desubicada o desubicado, creo que les has dado mucha luz. Así que muchas gracias por tu tiempo, Jacqueline. Pues gracias a ti, Belén, por la invitación. La verdad que es un placer poder no tener una conversación así tan amena sobre un tema que además me gusta mucho y que es un interés mío de divulgar también, que las personas conozcan que se existe. Una vez más agradezco la participación y sí, encantada de volver y hablar sobre el tema que os interese, ¿no? Sobre todo, espero que eso se conozca cada vez más. Sí, esa es la idea que nosotros tenemos al crear este podcast, que se difunda más el rasgo, que se comprenda, que se entienda, tanto para los PAS como para los no PAS y busquemos un poquito de armonía, pero porque esta sociedad, este mundo en general está pensado para no PAS y necesitamos un poquito de hueco. Sí, a mí me gusta mucho decir a mi hija que el mundo tiene mucho que hacer, ¿no? Porque ella cuando a veces se queja de que, por ejemplo, llora mucho, yo lo que digo es, tener esas habilidades, ¿no? Es un privilegio, pero a la vez es una responsabilidad. Exactamente por lo que dices, ¿no? El mundo, como muchos lo dicen, va muy mal. Entonces yo creo que nosotros estamos viviendo un momento donde el mundo necesita nuestras habilidades. Y para eso nosotros tenemos que aprender a gestionarnos para salir al mundo, para poder mejorar. Así que las iniciativas como esta tuya son iniciativas muy importantes para conseguir esto, ¿no? Me gusta mucho la expresión que has usado, ¿no? Poner un poquito de luz en tanta oscuridad. Entonces yo creo que lo que hace falta es esto, aprender a usar estas habilidades para ayudar a las personas. Pues muchas gracias de nuevo, Jacqueline, por tus A ti. palabras, por tu información y nos vemos en un programa próximo, espero. Yo también espero. Un abrazo, Belén. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.